la señora ministra del Interior, Mónica Palencia. Buenos días, señora ministra. Le saluda Juan Javier Benedetti. Un gusto tenerla nuevamente en estos micrófonos. El crimen no da tregua, pero el secuestro y la extorsión es lo que más preocupa a la gente. Pero usted ha informado que los índices han bajado. ¿De dónde sacó esa cifra ayer? Creo que fue el 99%. Denos esa buena nueva. A ver, muy buenos días. Un placer estar con los radioescuchas, estar con ustedes, Juan Javier. Siempre un placer estar en Radio Centro. Bueno, lo que es claro es que la seguridad es la gran prioridad del gobierno nacional de Daniel Noboa. Y la cifra que yo saqué ayer, cuando hablé de un decremento del 29%, es cifras relacionadas a las muertes violentas. Esto es homicidios intencionales. Lo que no significa que también tengamos buenas nuevas en lo que tiene que ver con la lucha contra la extorsión y el secuestro. Hemos creado una unidad específica que se denomina FICE, que es una fuerza de investigación contra la extorsión, y ya producto de la actuación del FICE tenemos datos muy importantes. Se ha podido trabajar junto con la Asociación de Bancos Privados y hemos podido identificar las cuentas que son utilizadas, muchas propias, otras de terceros vía alquiler de cuenta, para que se depositen ahí los productos de la extorsión. Hemos tenido más de 30 personas ya recuperadas de estar siendo secuestradas, y lo que hemos hecho es que la UNACE, que es una de las unidades de la Policía Nacional que ha tenido mucho éxito, afortunadamente, algunos de sus integrantes también han pasado a ser parte de los integrantes del FICE, que esta nueva fuerza aglutina a una policía especializada en la persecución de estos delitos extorsivos. Y seguiremos trabajando duro porque el crimen extorsivo, los secuestros, son una de las grandes preocupaciones ciudadanas y, por ende, preocupación del gobierno nacional. Señora ministra, según cifras oficiales, se han realizado miles de arrestos. ¿Cuántos han sido procesados y cuántos han sido puestos en libertad? Bueno, esos datos los tendrá la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. A mí lo que me corresponde es el control en lo político de la actividad policial. Nosotros hemos estado con estados de excepción en virtud de los decretos 110, 111, un estado de excepción que has tenido 5 provincias priorizadas durante algún tiempo, y eso ha permitido que se den una serie de arrestos, pero no siempre que se dan las detenciones conlleva que finalmente esas detenciones van a terminar en personas privadas de libertad, ni transitoria ni definitivamente. Simplemente se analiza, y en algunos casos en que hay, por ejemplo, un delito flagrante, pues se tramita conforme a los delitos flagrantes, siguiendo todos los procedimientos establecidos por la ley. En otros casos, cuando se ejecutan órdenes de captura, como ha acontecido, por ejemplo, en algunos operativos en donde incluso buscando armas, lo que se ha encontrado también es personas que están en conflicto con la ley, huyendo de ella, pues se presenta ante las autoridades. Señora ministra, hemos sido insistentes que el trabajo de fondo ha sido muy bueno en atacar las bandas. Sin embargo, hemos sido críticos respecto al patrullaje urbano. Tengo entendido que incluso que el tema de patrulleros es crítico. ¿A corto plazo ve solución a este problema? Sí, veo solución. Veo solución. Entendemos perfectamente el reclamo ciudadano. Tenemos 58,000 policías aproximadamente, y todos están en actividad. Todos están justamente precautelando la seguridad, y nos gustaría no solo tener más patrulleros, tener más armas, tenemos que tener más equipamiento. Y para mí la gran solución, que permítame que sea también una invitación a la ciudadanía, es el recurrir a las donaciones a la Policía Nacional, que además tienen ya un impacto o beneficio tributario. Esto es importantísimo. En la próxima semana se va a dar a conocer una especie de hoja de ruta que facilite y un programa de acompañamiento a la ciudadanía que quiera donar equipamiento para la Policía Nacional. Buenos días, ministra. Un gusto tenerla acá en Radio Centro. Andrés Ortiz la saluda.
Un placer, como siempre, poder compartir con usted estos momentos. Yo sé que son escasos, pero que creo que muy ilustrativos para la ciudadanía. Una de las, no quisiera hablar de primicia, pero no sé si usted pueda darnos o esbozarnos rápidamente lo que se ha presentado ya en el seno de la Asamblea Nacional con respecto a las reformas penales que el presidente Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional. ¿Pudiera usted quizás hacernos un pequeño resumen de aquello que se ha enviado? ¿O es factible que nos podamos enterar por ejemplo, en el tema del aumento de las penas? ¿Eso usted pudo colaborar en la redacción de estos documentos o pertenece a otra esfera o otra cartera del Estado, ministra? Muchísimas gracias, doctor Andrés. Debo clarificar lo siguiente. Nosotros como Ministerio del Interior acudimos con nuestra opinión, con nuestro equipo jurídico, a cuanta consulta se nos hace por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Simplemente son opiniones y en un momento quien decide es obviamente el presidente de la República y su equipo conformado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Entonces, desconozco el texto final que se haya enviado a la Asamblea. No corresponde a mi competencia. Ministra, muchas gracias. Uno de los temas que lo hemos abordado aquí es, y lo dijo el presidente Noboa desde que asumió el poder con su plan Fénix, es tratar de ver cómo se mejora el armamento, cómo se mejora la repotenciación de los elementos de la fuerza pública que permita contar con una policía lo más cercana hacia las fuerzas del crimen. Es decir, a veces vemos una distorsión entre el armamento policial y el de la delincuencia. Yo me imagino que deben estar ustedes enfocados, escuchaba hace un momento en su respuesta a Juan Javier, que efectivamente se está buscando esta mejora en el armamento de la Policía Nacional. Yo sé que el presupuesto es escaso, yo sé que usted está hablando de donaciones, pero en principio, en un corto, mediano y largo plazo, me imagino que hay una planificación para efectos de dotar a la policía de los mejores elementos, porque una de las cosas que nos preocupa a los guayaquileños y a los ecuatorianos, en definitiva, es que a veces no vemos un patrullaje integral de las fuerzas del orden en las ciudades, más allá de que actúan correctamente y hacen los operativos. Esa duda teníamos, ministra. Sí, muchísimas gracias. Me gustaría dar un dato. Por ejemplo, no han disminuido los operativos a pesar de las carencias que hemos enfrentado. De hecho, hemos tenido una actividad, mucha productividad a nivel de operativos ejecutados. Tenemos más de 289,380 operativos, según los reportes que tengo. Unos con mayor productividad que otros, obviamente, y nos da cuenta de que hemos tenido que salir a trabajar con lo que se puede. Yo sí hago la invitación a que nos colaboren. Tenemos necesidad de vehículos, tenemos necesidad de equipamiento para esos vehículos. Han sido tan fuertes nuestras carencias, por eso hago la invitación al pago de los impuestos, porque han sido tan fuertes nuestras carencias que a veces tenemos vehículos paralizados por falta de mantenimiento. Los costos son altos. Tener a los policías en las calles es algo muy fuerte, pero tenemos muy buenas noticias también para nuestros policías. Una de ellas es que ahora estamos equiparando el rancho a los de las Fuerzas Armadas y ya tenemos un decreto ejecutivo en ese sentido. Tenemos también a la ministra de Trabajo dándonos buenas noticias de que próximamente tendremos el acuerdo ministerial. Faltan solo unos detalles para que todo esté bien cuadrado a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas y podremos tener entonces ya que ese rancho de $90.15 que actualmente tiene la policía, pues se incrementará afortunadamente significativamente. Señora ministra, buenos días. Óscar del Bruto le saluda. Yo quisiera que regresemos un poco a la disminución de las tasas de asesinato y a los secuestros extorsivos. Y concretamente le quisiera preguntar a usted, digamos, nosotros sabemos que existe una relación entre las bandas del crimen internacional que existen en México o en Colombia con bandas locales, ¿no? Pero que esa relación, entiendo yo, tiene más que ver con el negocio de la droga. Entonces, lo que yo quisiera saber es si hay una relación entre el negocio de la droga y el secuestro extorsivo, es decir, si son las mismas bandas diversificando sus operaciones, por decirlo de una manera, o si son dos cosas que funcionan, digamos, uno en subsidio del otro, o sea, son dos fenómenos que no se conectan.
Muchas gracias por esa pregunta, Oscar. Yo quisiera clarificar lo siguiente. No es imposible entender que exista una causa única a un crimen que incluso nos migra de un lado a otro. Pero sí sabemos por estudios criminológicos, sabemos por estudios efectuados dentro del Ministerio del Interior de la Policía Nacional, que la gran base de todo el crimen está dada por el narcotráfico. Este es un delito antecedente que nos preocupa y mucho, y que justamente cuando hemos golpeado duro una estructura de GDOs, y tenemos muchísima incautación de droga, sin precedente la incautación de droga. Por ejemplo, 106.152, estamos hablando de decomiso de sustancias en kilogramos. Cuando hemos llegado a esos niveles de decomiso, las estructuras golpeadas buscan fuentes de financiamiento. Y una fuente de financiamiento clarísima es el secuestro extorsivo. Eso nos ha indicado incluso el estudio comparativo con otras sociedades. Por eso no podemos descuidar. Como no podemos descuidar una fuente de financiamiento que también ha estado dejada de lado porque es difícil atacarla, que es la minería ilegal. Pero para ello ya tenemos una unidad anticorrupción dentro de la misma policía que está dedicada al combate y con tanta honestidad que inclusive ayer aprendimos, lamentablemente lo digo porque es un integrante de la policía, pero empezamos con la aprehensión de un integrante de la policía. Tenemos ya varios miembros de la misma Policía Nacional en el proceso de depuración que están siendo aprehendidos por esta política anticorrupción. Esa es nuestra verdadera ética. Esa es la ética que se pone de manifiesto, que nosotros no transamos con nadie. Señora ministra, a estas alturas el gobierno ya ha recibido el primer mes de las contribuciones económicas para seguridad. ¿Cuál es el plan de ejecución de ese presupuesto y qué tienen pensado adquirir? Bueno, esa sería la pregunta básica para el Ministerio de Economía. Yo no dejo descansar al ministro de Economía, yo le agradezco públicamente que aún me sigue contestando el teléfono, soy muy insistente con él, pero él me acaba de contestar. Bueno, Mónica, yo le estoy dando a usted ya la gran noticia de que es el sí para el aumento del rancho de los policías y el impacto es de 60 millones de dólares aproximadamente al año, lo que va a significar el poder equiparar a una vida digna a los policías, equiparándolos a las Fuerzas Armadas. También nos está ayudando el Ministerio de Economía y Finanzas a que podamos generar una infraestructura mínima para responder a dos desafíos internacionales muy fuertes que tenemos. La presidencia del CLASI, que es el Comité Latinoamericano por la Seguridad, y la presidencia también del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. Estas dos presidencias nos significan esfuerzo adicional al que viene realizando el Ministerio Interior en su labor prioritaria, que tiene que ver con la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, con el generar espacios de capacitación para la Policía Nacional y con la construcción de la cultura de la legalidad en seguridad ciudadana y también con la generación de un gran espacio, ese gran espacio que tiene que ver con centros para la vida y la paz en el que hemos puesto el mayor de nuestros esfuerzos. Ministra, una última inquietud de mi parte. Yo desde que la conozco, sé que usted es una persona respetuosa del Estado de Derecho y de las decisiones y sentencias judiciales, por lo tanto no dudo del acatamiento del gobierno y suyo en su particular de la última decisión de la Corte Constitucional respecto del estado de excepción, más allá de que podamos o no coincidir usted y yo sobre esta decisión de la Corte, que siempre pues llaman la atención cuando el país está sufriendo embates de la delincuencia, pues se suelen negar no solamente este gobierno, sino anteriores, pero debemos suponer, ¿el presidente va a estudiar la posibilidad de presentar un nuevo estado de excepción o por el momento el presidente Noboa no va a tomar esta decisión? Sabemos que en muchas ocasiones es necesario para poder realizar cierto tipo de actividades que el conflicto armado interno no necesariamente lo permite y por eso entendíamos los ecuatorianos la necesidad de esta declaratoria de estado de excepción. ¿Cómo lo siente usted y cómo lo ve? A ver, estimado Andrés, ante nada, sí, años de conocernos y agradezco que lo destaques porque yo tengo un pensamiento y accionar democrático. Y esto lo subrayo por lo siguiente, yo no me presto ni me prestaré jamás ni a ningún tipo de intereses demagógicos ni a la utilización de la fuerza pública por fuera
de los canales establecidos o para favorecer arbitrariamente algún interés privado. Dicho esto, resalto que, respetuosa que soy de la declaratoria que ha hecho ya la Corte Constitucional y que dijo además que no podían sobrevivir conjuntamente el conflicto armado interno, un poco contradiciendo la constitucionalidad que declaró de los decretos previos 110 y 111, pues nosotros en este momento no tenemos estado de excepción y actuamos con total respeto a la legalidad imperante. Ahora bien, el conflicto armado interno como tal está inserto en legislación, en normativa y en prácticas del ámbito del derecho internacional humanitario, que esto es un espacio muy diferente en el ámbito internacional al ámbito interno. Desde el Ministerio del Interior tenemos un grupo estudiando ya cuáles serían los contenidos y límites de actuación posible justamente para responder en el ámbito de la gestión del conflicto armado interno. Y hemos hecho una solicitud como Ministerio del Interior a que se realice una convocatoria a otros órganos de la seguridad para poder coordinar acciones, pero también para poder definir reacciones y gestiones. En todo momento, en este caso, la Policía Nacional tiene las instrucciones muy claras. En respeto al Estado de Derecho, nosotros no tenemos suspendida ninguna garantía en este momento, no tenemos estado de excepción y hacemos las prácticas de los allanamientos conforme a las investigaciones relacionadas y conforme al auxilio de la Fiscalía y de los órganos de la función de la Administración de Justicia. La ciudadanía ha dado herramientas a la lucha contra el crimen mediante la consulta popular. En esto ha sido muy claro ya. Estamos esperando que la Asamblea le dé forma a los resultados abrumadores de la consulta popular, todos a favor de un indicativo clave, la seguridad. Yo asumí lo que me pidió el presidente de la República en el sentido de dedicarme en exclusividad a este ámbito tan delicado para la ciudadanía y ahora depende de esa asamblea dar trámite a las reformas propuestas por el gobierno nacional. Eso es lo que esperamos. Aspiramos que sea la brevedad posible. Doctora Palencia, una última inquietud. Usted experimentó en carne propia los vejámenes del correísmo en la Asamblea. ¿Qué opinión le merece el episodio que sufrió la fiscal Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización? Mi solidaridad total en este punto con la doctora Diana Salazar, más allá de cualquier discrepancia que a veces yo pueda haber tenido con ella, pero mi solidaridad total, porque además, si usted analiza, somos mujeres que hemos estado luchando y encabezando esta lucha contra la corrupción y contra un tiempo nefasto de crimen organizado, de narcoterrorismo, de narcopolítica, las que somos víctimas de este tipo de situaciones. A la fecha, quiero comentarles, yo tengo en el poco periodo que estoy de ministra, 132 solicitudes de información, 132, lo subrayo, casi 40 solicitudes de comparecencia personal y algunas me ponen indelegable. Y además, tan solo tengo 175 días en el gobierno. Con esto les digo a ustedes que es importantísimo y ojalá tengamos ajustes muy claros a qué significa la labor de interpelación y la labor de fiscalización. No puede utilizarse la Asamblea Nacional para hacer persecución política a ninguna persona, menos aún a quienes estamos luchando contra el crimen organizado en la forma en que lo estamos haciendo. Créanme que se vuelve muy difícil trabajar. Solo el día de hoy tengo solicitud de 4 comparecencias. 4. Preparar las comparecencias, el material, recopilar la información y además es algo tan incómodo saber que uno no se va a sentar muchas veces a una comparecencia en donde realmente lo que quieren es información. Y muchas veces lo que se quiere es llevar al sujeto a un juicio político. De hecho, a mí me presentaron ya, y ya estoy en la cola de los juicios políticos, por acciones en las cuales ni siquiera había sido llamada a rendir declaración con antelación. Entonces, es parte de hacer patriotismo, no es fácil. A veces uno se piensa, ¿qué hago aquí? No es fácil, menos para mí que nunca quise estar en política, 60 años de mi vida alejada de la política, la tenía por relación o referencia,
Andrés me conoce, y dedicar a un ejercicio profesional en donde uno dice, yo tengo toda la buena fe de sacar al país adelante, estoy de madrugada enterándome de operativos, acompañando a la policía en las buenas y en las malas, y además tengo que soportar una arremetida tras otra, tras otra. Por eso ayer lo primero que hice fue comunicarme con la doctora Diana Salazar y decirle mi solidaridad total. Fue algo impresentable que se haya tratado esta situación en donde se esté poniendo en cámara a un señor como Ronnie Aliaga. Por favor. Un consejo no pedido. Un poco de seriedad y altura con el país. Al terminar la entrevista, señora ministra, un consejo no pedido. Ya con tanta comparecencia que les hace la Asamblea, envíen al secretario de archivo. Quizá estén a la altura de muchos asambleístas. Muchísimas gracias, señora ministra, por darnos esta entrevista. Durísimo lo que dices. Todo mi afecto para todos ustedes. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Era la ministra Mónica Palencia, ministra del Interior. Increíble, ¿no?